Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos que nos sintonizan por este canal de YouTube. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición. En esta tarde estaremos compartiendo la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice así la palabra de Dios: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre eterno de la gloria, mi Dios, en este momento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento, por esta hora. Te pedimos, Señor, que nos dé la sabiduría, la revelación de tu palabra. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos, sopla aliento de vida, Señor, sobre cada persona que está en sintonía de este canal de YouTube, Iglesia Cristiana Río de Vida, Aguachica Cesar. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, la revelación, la rema, la iluminación y la interpretación de tu palabra. Espíritu de Dios, llénanos, Señor, con tu aliento, dando la sabiduría, y que esta palabra, Señor, haga un efecto sanador, libertador, y que seas tú, Señor, impartiendo sanidad y fortaleza, Señor, a través de esta palabra. Señor, abre los ojos espirituales, los oídos espirituales a cada uno de los que están en sintonía, Señor, y que esta palabra pueda penetrar en su corazón y tocar las fibras de cada persona, Señor. Señor, esto está en tus manos, te damos gracias. Señor, limpia los aires, proclamamos la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias. Amén, amén y amén. Bien, en esta tarde vamos a compartir un precioso tema que lleva por nombre la cruz de Cristo. Bien, hoy en día muchas personas usan la cruz como un adorno. Hay personas que usan la cruz como un amuleto, pero no saben cuál es el verdadero significado de la cruz. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo decía allí en el libro de Gálatas, él pudo decir estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Podemos decir que la cruz de Cristo simboliza agonía y sufrimiento. Aquí podemos ver en este fragmento bíblico como Pablo decía que él estaba juntamente crucificado con Cristo. ¿Por qué dijo estas palabras? Porque Pablo fue una persona que persiguió la iglesia de Cristo, inclusive tenía orden de arresto y mandaba arrestar a los cristianos, y algunas veces hasta eran muertos, decapitados. Pero podemos ver que este hombre, cuando tuvo ese encuentro personal con Dios, camino a Damasco, dice la Biblia que Dios tuvo un encuentro personal con él, y él tuvo un encuentro personal con Pablo, donde le decía: Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar golpes contra el aguijón. Ahí fue cuando Pablo pudo entender de que no estaba persiguiendo a la iglesia, sino que estaba persiguiendo al mismo Dios encarnado, a Jesucristo. Bien, aquí dice la palabra de Dios que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Anteriormente, Pablo vivía en la carne, perseguía a la iglesia, pero hoy en día él estaba experimentando lo que es ser un seguidor de Cristo. Bueno, en esta preciosa tarde queremos hablar sobre el significado y la simbología de la cruz. Podemos ver aquí que aquí mismo podemos ver
que la cruz de Cristo nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Hay un versículo bíblico que está allí en el libro de Romanos que dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí podemos ver que la palabra de Dios dice que no hay condenación. Cristo Jesús nos redimió de la maldición del pecado. Cristo Jesús rompió esa maldición. ¿Y cómo lo hizo? Cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Así que no hay ninguna maldición que pueda tocar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, porque ya no estamos según la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que el sacrificio de Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros para libertarnos de la ley del pecado y librarnos de la muerte. Así que el sacrificio de Cristo tiene un significado de que somos libres, libres no para hacer lo malo, somos libres para alabar y glorificar el nombre de Dios. También dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice la palabra de Dios: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto quiere decir que el sacrificio de Cristo Jesús nos redimió, nos limpió, rompió la maldición del pecado. Dice que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable. Déjame decirte, amigo, tú que me sintonizas, que la luz admirable se llama Jesucristo. Jesucristo es la luz admirable. Jesús pudo decir: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y la luz de la vida se llama Cristo Jesús. También Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. En esta preciosa tarde quiero decirte que Jesús pagó un precio, no con piedras preciosas, ni oro, ni plata, nada de eso. Eso es perecedero. Jesús pagó el precio por ti y por mí con su sangre preciosa. Y la sangre de Cristo Jesús tiene poder. Poder para libertar al cautivo, poder para libertar al oprimido. La sangre de Cristo Jesús nos cubre y nos protege de todo mal. Así que es necesario que nosotros andemos en obediencia, en santidad, y que podamos agradar a Dios conforme lo que dice su palabra. Así que en esta preciosa tarde quiero decirte que el sacrificio de Jesús es un sacrificio que no tiene comparación. No hay ningún sacrificio humano que se pueda comparar al sacrificio de Jesús. Dice la Biblia que ni el sacrificio de los toros, ni el sacrificio de los holocaustos se puede comparar al sacrificio de Cristo, porque el sacrificio que Él hizo lo hizo de una vez por todas, y el único sacrificio que vale es el de Cristo Jesús. Los sacrificios de animales cubrían el pecado, mas no lo quitaban. Pero el sacrificio de Cristo, dice la palabra de Dios, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aleluya, bendito sea la gloria de Dios. También la palabra de Dios
nos dice que debemos huir de toda fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Este cuerpo le pertenece al Señor. Una vez que usted y yo colocamos la mano sobre la Biblia, una vez que usted y yo le entregamos nuestro corazón a Cristo, dice la Biblia que este cuerpo ya no es de nosotros, le pertenece a Él, porque Él es el dueño y el amo de nuestras vidas. Por eso que el apóstol Pablo pudo decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Y eso es lo importante de esto, de que nosotros podamos entender el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La simbología de la cruz. Muchas personas hoy en día no saben cuál es lo que significa la cruz. Hay personas que cargan la cruz en el cuello como un adorno, como un amuleto. Creen que la cruz es un amuleto, cuando la cruz tiene un significado y una simbología. Según el libro de Deuteronomio, capítulo 21, dice así: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, lo colgaréis en un madero. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que en la cruz solamente morían los criminales. Aquellos que eran traidores, eran criminales. Solamente ellos morían en la cruz. Inclusive ningún romano podía morir en la cruz, a menos que hubiese cometido una traición o un crimen demasiado grande o imperdonable. Y que todo aquel que moría en una cruz era considerado un criminal. El versículo 23 dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es aquel que es colgado en un madero o en una cruz. Aquí dice claramente en la ley de Moisés, aquí claramente dice la Biblia, que todo aquel que era colgado en un madero o en una cruz era maldito por Dios y por la ley. Entonces la pregunta es: ¿por qué Jesús fue llevado a la cruz? Jesús fue llevado a la cruz porque los líderes religiosos odiaban a Jesús. ¿Por qué lo odiaban? Porque Jesús hacía señales, prodigios, maravillas extraordinarias. Entre uno de los milagros más extraordinarios, hay muchos casos, como la mujer del flujo de sangre, como cuando Jesús levantó al paralítico. Me llama la atención uno de los milagros que Jesús hizo cuando él se encuentra con un centurión. Y el centurión tenía un siervo que estaba paralítico y estaba gravemente atormentado. Cuando una persona está enferma, hay personas que no pueden dominar las emociones, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y dice la Biblia que muchas veces la mente controla el cuerpo. Y si la persona no sabe controlar las emociones, llega un momento en que la persona se sumerge en la depresión, en la aflicción, y llega en un estado de tormento, porque eso es lo que quiere el enemigo: atormentar a las personas para que llegue un momento en que se quieran quitar la vida. Allí la palabra de Dios dice que había un centurión que tenía un siervo que estaba gravemente paralítico, estaba atormentado. Y este hombre amaba mucho a este siervo. Y este hombre, el centurión, escuchó hablar de Jesús, que Jesús hacía milagros, maravillas, señales extraordinarias.
Y este hombre llegó allí y envió a sus siervos, envió a sus propios servidores, lo envió hacia donde estaba Jesús para que Jesús viniese allí a sanar a su siervo. Pero lo que me llama la atención de este relato bíblico, de este hecho bíblico que narra allí la Biblia, es que este centurión se humilló de una manera tal que le dijo, que le dijeran a Jesús de que él no era digno de que Jesús entrara bajo su techo. Y le dice, di tan solamente la palabra y mi siervo sanará. Y dice la palabra de Dios que Jesús dice que ni en Israel he hallado tanta fe como este centurión. Imagínate las palabras que Jesús dijo de este centurión, que la fe hizo que el poder de Dios se moviera a favor de este siervo, y la fe hizo que este hombre fuese sanado y libertado, porque la fe es lo que mueve a Dios. La humildad que tuvo este hombre tuvo una humildad y reconoció el poderío y el señorío que tiene Jesús. Y dice la Biblia que este hombre fue sanado. Y para Dios no hay límites. Déjame decirte, tú que me sintonizas por este canal de YouTube, para Dios no hay límites, no hay distancia, porque Él todo lo puede. Y lo que es imposible para el hombre, para Dios, todo es posible. Así que si has pensado de que ya todo está perdido, déjame decirte que aún hay esperanza. Y la esperanza se encuentra en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús hay esperanza. Él está con los brazos abiertos y en esta tarde te dice, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados y yo los haré descansar. Él da descanso al alma afligida. Él da descanso a aquellos que no tienen paz, porque el enemigo vino a robar la paz interior del hombre. El enemigo quiere destruir la imagen de Dios en el hombre. El enemigo quiere dañarte, destruirte, pero el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Que el Señor lo reprenda en esta preciosa tarde. Así que, amigo, el significado de la cruz de Cristo significa, dice que la cruz de Cristo significaba, esa cruz significaba o simbolizaba muerte, angustia. Muchas personas, y significaba maldición, como lo dice allí Deuteronomio. Muchas personas hoy en día se hacen la señal de la cruz y no saben que se están maldiciendo. Porque el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, maldito aquel que es colgado en un madero. Imagínate lo que dice la palabra, que la cruz es maldita. Ahora, ¿por qué Jesús tuvo que morir en una cruz? Jesús murió en una cruz para redimirnos de la maldición del pecado. La cruz simbolizaba el pecado de toda la humanidad. Y en la cruz solamente morían los malhechores. Y déjame decirte que Jesús no fue ningún pecador, ningún malhechor, ningún criminal. Jesús murió en la cruz porque así estaba escrito en la palabra de Dios, que Él iba a morir en una cruz, pero que al tercer día Él resucitaría de los muertos. Déjame decirte que Cristo no está en la cruz, Cristo no está en la tumba, Cristo está vivo, Él resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre y está en tu corazón si tú lo aceptaste. Cristo vive, Cristo no está muerto. Quizás Mahoma está muerto, está en la tumba. Los huesos y la ceniza de Mahoma están allí, pero los huesos y la ceniza de Cristo no están, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Alábale que Él vive, bendito sea la gloria de Dios. Dice allí la palabra de Dios, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en una cruz,
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a todos los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Yo me gozo en este versículo porque dice que por la fe nosotros los gentiles recibimos la promesa del Espíritu Santo de Dios. Y la palabra de Dios dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la unción del Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Entonces, ahí está el significado de la cruz. La cruz significa maldición. Ya lo explicamos. Dice que todo aquel que murió en una cruz era maldito. Jesús nos redimió de la maldición. Él pagó un precio, no con oro, ni plata, ni piedras preciosas. Él pagó el precio con la sangre del Cordero inmolado. Aleluya. Bendito sea la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Él venció, Él despojó a los principados, Él venció la muerte. El enemigo pensó de que estaba destruyendo a Jesús. El enemigo estaba confundido, dijo: no, ya este Jesús, acabé con él. Pero resulta que en ese momento Jesús estaba venciendo al enemigo. Y dice que Él despojó a los principados, a las potestades, exhibiéndolos públicamente en la cruz, anulando el acta de los decretos, la maldición que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así que si tú crees en esta palabra, en esta promesa, déjame decirte que no hay plaga, no hay maldición, no hay condenación que te pueda tocar, porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Aleluya. Bendito sea la gloria de Dios. También dice allí en el libro de Filipenses: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya, bendito sea la gloria de Dios. El nombre de Jesús tiene un peso de gloria en el mundo espiritual. Los demonios, cuando tú pronuncias el nombre de Jesús y tú estás en obediencia y tú vives en santidad, los demonios tienen que huir. Porque la Biblia dice que donde está la luz, las tinieblas se van. Así que déjame decirte que la cruz no tiene ningún significado, ningún valor. El que tiene el valor, el significado, fue aquel que murió en la cruz. Y aquel que murió en la cruz se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Aquel que murió en la cruz para libertarte de la opresión del pecado, para libertarte de la brujería, de la hechicería. Él quiere libertarte en esta tarde del vicio, del alcohol, de la droga, de la prostitución. Dios quiere sacarte de ese hueco en que te encuentras sumergido. Pero ¿cómo lo va a hacer? A través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso la palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos donde la humanidad necesita darle la cara a Dios,
donde todos necesitamos volvernos a Dios porque estamos viviendo tiempos demasiado difíciles, pero Dios nos promete en su palabra de que Cristo es la puerta, Cristo es la solución, en Cristo hay esperanza, en Cristo Jesús hay vida, y mientras haya vida hay esperanza, y mientras haya esperanza hay solución. Aleluya, bendito sea la gloria de Dios. En esta preciosa tarde yo quiero orar por esas personas que quizás están pasando por un momento difícil, están pasando por dificultad, están pasando por el valle de la prueba, quizás estás pasando por el horno, por el desierto, quizás estás pasando por un momento demasiado difícil. Déjame decirte que Cristo Jesús está con los brazos abiertos. La Biblia dice que aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dios está en esta tarde para infundir aliento. Dios está en esta tarde para libertarte. Y en esta tarde vamos a orar por cada una de las personas que nos sintonizan por este canal de YouTube, Iglesia Cristiana Río de Vida. Señor, en este momento, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos por cada uno de los que nos sintonizan, Señor. Tú conoces la necesidad, tú conoces, Señor, por el problema, la dificultad que ellos están pasando. Señor, yo te pido en este momento, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, sopla sobre los cuatro vientos, sopla aliento de vida, Señor, sobre estas personas, Señor, imparte sanidad, imparte liberación, Señor. Y si hay una persona que está siendo atormentada, Señor, y no puede dormir, Señor, yo desato en esta hora, como ministro de Dios, como hijo de Dios, Señor, desatamos un milagro, Señor, poderoso, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y esa persona que está allí, creo, Señor, que va a recibir, Señor, en esta preciosa tarde, va a recibir el milagro de parte tuyo, Señor. Espíritu de Dios, oh papá, sopla, Señor. Sopla aliento de vida, Señor, sopla sanidad, quema lo que no es tuyo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaramos milagros, prodigios, Señor. Se desatan, Señor, Dios mío, dones, Señor, de sanidad sobre estas personas, Padre amado. Señor, sana los espíritus de Dios. Por la llaga de Cristo somos sanados, somos curados. Por el vientre de Sara, por los lomos de Abraham y por la promesa de Abraham, yo declaro, Señor, libertad, sanidad y liberación. Declaro salvación sobre estas vidas, Señor. Tu palabra dice, Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, será salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para vida eterna. Señor, declaro esta palabra en este momento en el nombre de Jesús. Y si tú quieres aceptar a Cristo en esta preciosa tarde, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor, restaura mi vida. Cambia mi vida, Señor. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Señor, borra mis rebeliones, borra todos mis pecados, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Te acepto como el Señor y Salvador de mi casa, de mi hogar y de mi familia. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, borra mi nombre del libro de la muerte. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo, Señor, y guíame a toda verdad. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte que eres bienvenido a la familia de Dios. Congrégate en una iglesia cristiana donde se predica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia cristiana Río de Vida, Aguachica Cesar. Te invitamos para que te suscribas al canal, activa la campanita, envíanos tu comentario. Si te gustó este video, comparte este video con aquellas personas que lo necesitan. Está atento a los próximos programas porque Dios tiene una palabra de bendición para tu vida. Y recuerda lo que dice la palabra de Dios. La cruz no tiene ningún significado o valor. El verdadero valor, el verdadero significado lo tiene aquel que murió en la cruz. Y déjame decirte que el que murió en la cruz se llama Jesucristo. Si Jesucristo no hubiese morido en la cruz, nadie le hubiese dado importancia a la cruz. Hoy en día mucha gente le da más importancia a la cruz que a aquel que murió en la cruz. Muchas personas idolatran a la cruz, pero se olvidan
que el que murió en la cruz tiene más poder que una cruz. Porque el que marca la diferencia, lo que marca la diferencia no es la cruz. Lo que marca la diferencia es aquel que murió en la cruz. Así que yo te invito, como dice la palabra de Dios, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguna. Lo único que el hombre tiene que hacer es abrirle el corazón a Dios para que Dios penetre en su corazón, lo limpie, lo transforme, quite lo malo y ponga lo bueno. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos renueva, nos cambia y nos da vida y vida en abundancia. Así que en esta tarde, muchas bendiciones. Les habló su hermano José López. Muchas bendiciones. Hasta la próxima oportunidad. Dios me los bendiga